Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este conversatorio de niñez y adolescencia, el cual estamos en el encuentro de los ODS en el marco de nuestro 13º foro de responsabilidad social empresarial. Y gracias a ustedes, pues seguimos adelante con estos foros. Asimismo, pues darle la bienvenida nuevamente a este espacio en el cual vamos a estar hablando de la niñez y adolescencia, que es un tema muy importante y que también viene resaltados en los ODS. Vamos a presentarles la agenda, la cual pues está con una pequeña bienvenida de mi persona, una presentación también de Carlos Carrera, quien es el representante país de UNICEF, que lleva por nombre Guatemala 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. También tenemos a Verónica Escroz de Empresarios por la Educación presentando los grandes desafíos de la niñez y adolescencia, y vamos a tener un panel que se llama Niñez y Adolescencia, donde va a estar moderado por Verónica Escroz, y los panelistas serán Flor de María Dolores, quien es la subsecretaria de Bienestar Social, también Marlene Mazariegos, quien es la coordinadora de la red empresarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, y Melanie Reimers, quien es la directora de Fundación TIGO. Y posteriormente realizaremos un cierre de la sesión. Les presentamos los objetivos que tiene esta sesión, pues es dar a conocer los diferentes tratados internacionales que aportan al cumplimiento de estos grupos en vulnerabilidad. También exponer los beneficios de invertir en educación, valores, tecnología y erradicación del trabajo infantil, y evidenciar que para Guatemala es un tema relevante y las problemáticas a las que se enfrentan, así como los riesgos que se corren al seguir vulnerando los derechos de estos grupos. Presentamos aquí cuáles son los ODS impactados en este tema de niñez y adolescencia, y vemos que son varios. Por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, una educación de calidad, también la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y sobre todo, que es para nosotros uno de los ODS más importantes, que es el 17 de las alianzas para lograr los objetivos, que si bien sabemos, pues no podemos lograrlo todos nosotros solos y necesitamos de estas alianzas. Pues bueno, vamos a proseguir con la agenda y damos la bienvenida a Carlos Carrera, que como les decía es el representante país de UNICEF y trae para nosotros esta gran presentación. Carlos, bienvenido. Hola, soy Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué significa ser niño? Miren, antiguamente al niño se le veía simplemente como un adulto pequeño, con sus mismas responsabilidades y sin ningún derecho particular. Ya en el siglo XVII, en la Ilustración, se empieza a ver a los niños de una manera distinta, una época especial que requiere protección, que requiere amor, pero también control, una época romántica, digamos. Y solamente es en la época más moderna, más contemporánea, sobre todo a partir del año 1989, con la firma de la Convención de los Derechos del Niño, que vemos al niño como sujeto de pleno derecho, como un actor, un agente social. Bueno, todo lo que le ocurre al niño queda grabado en su cerebro. Todo lo bueno que le ocurre al niño o a la niña queda grabado en su cerebro y lo malo queda grabado en su cerebro. El amor, la alimentación, la salud, el estímulo, la protección frente a la violencia, ayudan a que el cerebro se desarrolle plenamente. Mientras que el sufrimiento, la desnutrición, la mala salud, la violencia, quedan también grabadas en el cerebro y limitan su capacidad creativa, intelectual, cognitiva y emocional. Si queremos transformar Guatemala, tenemos que pensar en cómo desarrollar el cerebro de los niños. Y hay 3 áreas específicas y estratégicas que hay que priorizar. En primer lugar, la primera infancia. En los primeros años de vida, los primeros 3-4 años de vida, se desarrolla el 80-90%
del cerebro del niño. Por tanto, es lo más importante. Sabemos que en Guatemala hay altísimos niveles de desnutrición infantil en los niños pequeños que debemos afrontar, pero no solo la nutrición, sino también los cuidados cariñosos, también la estimulación, el acceso a servicios de estimulación temprana. En UNICEF decimos que la adolescencia presenta una segunda ventana de oportunidad porque es otro periodo especial de desarrollo del cerebro, en el cual las células del cerebro se reconstituyen, se reordenan, y por tanto tenemos que dar ese especial cuidado. ¿Cómo? A través de también las oportunidades, por supuesto, educativas, que son cruciales para esta época, pero también la salud y la nutrición de los adolescentes, la protección frente a la violencia, el empoderamiento para su plena agencia. Y en tercer lugar, la protección frente a la violencia, porque la violencia, desde el nacimiento hasta la edad adulta, hasta los 18 años, afecta todo el desarrollo integral de la persona, por supuesto, de su personalidad, de sus traumas que pueden quedar, pero también del desarrollo físico, psíquico y emocional. La violencia crea grandes problemas en todo el desarrollo del ser humano, incluyendo el desarrollo del cerebro. En Guatemala estamos hoy viviendo lo que llamamos el bono demográfico, que significa básicamente que esta es la generación de niñas y niños más grande que ha tenido nunca Guatemala y que nunca va a tener. Sabemos que los países que han tenido éxito en acelerar su crecimiento económico y su desarrollo son aquellos que han invertido fuertemente en su infancia de manera decidida cuando han tenido este bono demográfico. Y sin embargo, vemos que Guatemala tiene un nivel de inversión en salud, en educación, en aquellos temas que más afectan a los niños, que es aproximadamente la mitad como porcentaje del PIB que en la región de América Latina e incluso inferior al promedio mundial que incluye a todos los países más pobres del mundo. La inversión en los niños es insuficiente. Y estamos en un círculo vicioso en el cual la falta de inversión produce violencia, mala salud, nutrición y educación. Esto, como hemos dicho, afecta al desarrollo del cerebro de cada niño y, en su conjunto, la acumulación de capital humano y, por tanto, atrapa al país en un círculo vicioso de subdesarrollo, desigualdad económica, política y social. Queremos romper este círculo vicioso y crear un círculo virtuoso. ¿Cómo? Invirtiendo de manera decidida e inteligente en la infancia para que todos los niños tengan una niñez libre de violencia, buena salud, nutrición y educación. Esto ayuda al pleno desarrollo de su cerebro, sus capacidades, su creatividad y aumente el capital humano, la capacidad productiva, empresarial, de liderazgo del país y, por tanto, rompamos este círculo vicioso del subdesarrollo para entrar en un círculo virtuoso de desarrollo, equidad económica, política y social. Así que este es mi mensaje para todos ustedes, tenemos que aprovechar este momento histórico del bono demográfico invirtiendo de manera decidida e inteligente en los niños, porque ellos son el presente y el futuro del país. Muchas gracias, Carlos, por tan importante intervención y entender un poco, pues, cuáles han sido los retos y lo que ha conllevado también, pues, esta puesta en práctica desde hace ya 30 años sobre los derechos de los niños. Asimismo, vamos a proceder con el siguiente tema, que son los grandes desafíos de la niñez y adolescencia en su contexto, quien nos lo va a presentar Verónica Espros, quien es directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Buenos días, Verónica, bienvenida. Comparto la pantalla y agradezco también que pueda encender su cámara para poder seguir con la sesión. Un gusto saludarles. Vamos a conocer entonces cuáles son los grandes desafíos de la niñez y adolescencia actualmente. Voy a compartir mi pantalla. Queremos compartirles en esta tarde los grandes desafíos que enfrentan la niñez y adolescencia. El primero de ellos es la desnutrición infantil. Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición en América Latina y el sexto lugar en el mundo. Así que sí es verdaderamente preocupante y es importante que se aborde como un problema país. Según la última encuesta materno-infantil
del INE se registró que 46.5% de los niños sufre desnutrición crónica. Esto representa prácticamente que 1 de cada 2 niños la padece. Veamos ahora la cobertura educativa. ¿Cuántos niños asisten a la escuela? La cobertura en preprimaria en nuestro país solamente se está atendiendo al 51% del total de estudiantes en la edad de atender el preescolar, ¿verdad? No todos logran inscribirse en la preprimaria y esto varía mucho de departamento en departamento. Veamos acá, en Guatemala el 74% de los niños sí asiste al preescolar, mientras que en Quiché solamente el 32%. Y es un nivel muy importante donde se desarrollan destrezas básicas que son importantes después para toda la vida escolar. Otro nivel importante es el de la secundaria y en diversificado vemos una baja cobertura, solamente es de 28%. En el 2019 vemos que 3 de cada 4 jóvenes en edad de estar en diversificado estaba fuera de la escuela o cursando un grado no acorde a su edad. Vean acá algunos departamentos, la cantidad de graduandos en el 2019, por ejemplo en Alta Verapaz, es de 7,000 graduandos, cuando es un departamento que tiene más de 3,000 escuelas primarias, ¿verdad? O sea que vemos que no se está logrando que culminen o que terminen toda la educación hasta diversificado, sino que van desertando a lo largo del camino los niños y las niñas. Vean acá, en cambio, Guatemala, pues es donde observamos el mayor número de graduandos con 56,000, ¿verdad? Que esto se contrapone con estos departamentos donde hay mucha población, pero no todos llegan a culminar la secundaria. Otro tema importante en la educación es la calidad educativa, que se traduce en cuánto están aprendiendo, ¿verdad? El aprendizaje se logra, sería la pregunta a hacerlos. Cuando concluyen el diversificado, solo 4 de cada 10 estudiantes alcanzan las competencias mínimas de lectura y solamente 1 de cada 10 alcanzan las competencias mínimas en matemática. Esto limita sus posibilidades de desarrollo. Vean acá la gráfica. Podemos ver que a lo largo del tiempo sí ha habido algunas mejoras, especialmente en lectura, y esto parece responder al Programa Nacional de Lectura. O sea que la inversión en programas de lectura vale la pena. Pero también vemos una deficiencia en matemática, donde solamente 14% de los graduandos tienen el nivel esperado en matemática. Muy pocos van a lograr ir a estudiar una ingeniería o trabajar, acceder a un empleo formal. Vemos entonces que hay un serio desafío en cuanto al aprendizaje que se está logrando. Y estos son jóvenes que sí culminaron el nivel medio. Otro tema importante es el de la brecha digital. Para el año 2018, 21% de las personas usaba una computadora. Solo el 29% de guatemaltecos tenía acceso a Internet. Un tema interesante es que cuando vemos a los estudiantes que hoy día están en casa en educación a distancia, no todos tienen Internet. Solamente el 16 o 17% cuenta con acceso a Internet según el último censo. Y en los centros educativos tampoco hay Internet en la totalidad. Solamente 15% de los 34,000 centros educativos cuentan con tecnología y muy pocos cuentan con Internet. Otro elemento más a tomar en cuenta es la violencia. Vemos que en el año 2020 han sido reportados 90,900 embarazos de niñas y adolescentes. Podemos decir que todos los embarazos de niñas menores de 14 años son catalogados como violencia sexual. Es importante entonces poner atención a este flagelo. Es una cosa cultural que debe transformarse. Así pues, vemos que la niñez y adolescencia tiene muchos retos, muchos desafíos. Pasan por la desnutrición crónica, por temas de salud, por temas de educación
Necesitamos que todos los niños tengan de calidad para tener mejores oportunidades en la vida y que se respeten su dignidad mínima, sobre todo también en las niñas, que son muy vulnerables y esto les interrumpe su educación y les merma las oportunidades en el futuro. Así pues, hay mucho por hacer en nuestro país. Las alianzas son una respuesta y que tengamos un objetivo común. Los objetivos de desarrollo sostenible nos orientan sobre cuáles pueden ser esos objetivos en común, como la educación de calidad, que es el ODS 4, o la igualdad de género, ¿verdad? Apoyar a las niñas para que continúen su educación y que puedan también tener acceso a servicios de salud. Muchas gracias, Verónica, por tan importante presentación que nos hace sobre los desafíos de la niñez y adolescencia. Son bastantes, como logramos ver, y es ahora que vamos a poder ahondar aún más en todos estos temas a través del panel Niñez y Adolescencia, en el cual les damos la bienvenida también a nuestras participantes que van a estar acompañándonos, quien es Flor de María Dolores, quien es la subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social. También a Marlene Mazariegos, quien es la coordinadora de la Red Empresarial para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemala, los niños y las niñas a la escuela, y también a Melanie Reimers, quien es directora ejecutiva de Fundación Tigo. Por favor, les ruego puedan encender sus cámaras y sus micrófonos, y también le vamos a dar la bienvenida nuevamente a la moderadora de este panel, quien es Verónica Espros. Ella es administradora de empresas de la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una maestría en economía. Ha sido columnista y catedrática universitaria por más de 20 años. Es investigadora asociada del CIEN desde 1990 y es miembro de su junta directiva. Ha desarrollado consultorías en temas vinculados a la competitividad, desarrollo humano, descentralización, programas sociales, prevención social y educación. Y también se desempeña como directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Realiza seguimiento y monitoreo a las políticas educativas para incidir en el mejoramiento del sistema educativo. Coordina también proyectos como el Premio Maestro 100 Puntos, el emprendimiento en el aula, el monitoreo ciudadano de la educación y participa en el Consejo Nacional de Educación, representando al sector privado en dicho foro multisectorial. Entonces, les doy la bienvenida. Por favor, pueden encender sus cámaras y su micrófono y agradecemos el poder pasar al panel. Sean bienvenidas. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Queríamos iniciar entonces este diálogo, ¿verdad? Dándole la palabra a Flor de María Dolores, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social. Adelante, Flor de María. ¿Cuál sería el comentario en relación a los desafíos que enfrenta la niñez y adolescencia en Guatemala? Muchas gracias, Verónica y Jesús. Realmente es muy reflexiva todo lo que acabamos de escuchar y preocupante por los retos que tenemos como país ante lo que están viviendo y el futuro incierto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde la Secretaría de Bienestar Social, lo que hemos apreciado es, afecta mucho lo que es el tejido social, los ciclos de violencia a los que están muchas veces ya las niñas y niños acostumbrados a vivir y que de cierta forma lo ven con normalidad, y por eso es que desde pequeños, desde la primera infancia, ellos ya están creciendo con la mentalidad de que es normal ser vulnerados en sus derechos cuando no es así.
la pobreza, la desigualdad es algo que nos sigue consumiendo y que no es algo nuevo, sino que ya viene de tantas décadas y que eso hace de que nuestros niños pues caigan muchas veces en desnutrición. Y todos dirán, pues la desnutrición, pues no pasa mayor cosa, las niñas y los niños hay que ver cómo es la ruta para que ellos salgan de esos cuadros tan delicados. Sin embargo, los efectos irreversibles, esos daños que generan en sus procesos mentales, en su vida, en sus necesidades fisiológicas, son a futuro, estamos determinando de que ellos van a fracasar. ¿Por qué? Desde el momento en que ellos están con una desnutrición crónica, sus procesos mentales están siendo afectados y va a repercutir no solo en el crecimiento de ellos, sino que también en sus situaciones psicológicas. Nosotros actualmente hemos visto que nuestros niños de 10 años aproximadamente se ha incrementado el problema psiquiátrico, lo cual antes no era tan común. Los problemas psiquiátricos, las estaturas, las mediciones que se tienen por parte de los médicos en los niños que parecen muchas veces de 5 años cuando tienen 10, 12 años. Eso es causa de la desnutrición y es algo que muchas veces no nos hemos sentado a ver qué tan profundos son los problemas y los daños que están teniendo a futuro un bebé, un niño de 1 año que está en esos contextos. Asimismo, las drogas. Desgraciadamente, pues en las escuelas se está dando todo el menudeo de drogas. Se están utilizando a los niños de 6 a 8 años para que dentro de sus mochilas lleven droga y les estén dando a otras personas. Vamos a lo que en un inicio comentaba. Ellos piensan que es lo normal y muchas veces están siendo amenazados para que ellos lleven dentro de sus mochilas este tipo de estupefacientes que cuando ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo, desertan de las escuelas. Además de que estamos condicionando, estas personas que los están cooptando, los están condicionando a que ellos sean unos consumidores y por lo tanto, vuelvo a lo mismo, los problemas mentales a los que se van a enfrentar durante la adolescencia es un gran problema para la sociedad. La pobreza ha llevado a que muchas familias de los niños también pues se dediquen ya sea a siembra de marihuana o bien al menudeo de drogas. Entonces empieza la familia entre la falta de oportunidades y el contexto social de pobreza a vivir y a involucrarse en grupos antagónicos y al crimen organizado, sepultando ya el futuro de las niñas y los niños. El tema de las niñas es uno de los que también nos preocupan enormemente porque son doblemente vulneradas. Ellas están acostumbradas de cierta forma a ver que tal vez la mamá, la abuelita, la tía han sido abusadas y para ellos para ellas el abuso se viene convirtiendo como en algo normal y que en el momento que ellas son niñas criando niños o niñas criando niñas, porque son muchas veces de 12 a 13 años, ver que han tenido un hijo, ya sea por abuso de un tío, de un abuelito, es muy duro, porque sabemos que entonces aquí se va a repetir el ciclo con el bebé, el ciclo de la vulneración de derechos y cómo nosotros salir a rescatarlas para que ellas tengan otras oportunidades. Son muchos los retos, son escasas las oportunidades, pero creo que es acá como sociedad y como todos los sectores que debemos unirnos para rescatar, porque mientras no tengamos los temas de prevención, de oportunidades, no creamos en que la niñez, así, sí lo afirmamos y estamos seguros, la niñez, si la seguimos desplazando, en 15 años estaremos igual o peor y nuevamente hablando de los temas de la vulneración de derechos. Muchas gracias, Flor de María. Vamos ahora a preguntar a Marlene Mazariegos, coordinadora de la Red de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Quiénes integran la red? ¿Quiénes están haciendo algo? ¿Y qué retos han visto desde dicha red? Sobre todo en este año, ¿verdad?, de la pandemia. Muchísimas gracias, Verónica.
Pues queríamos comentarles que Cámara del Agro junto a Empresarios por la Educación en el año 2015 crearon la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, los niños y las niñas a la escuela. Este es un espacio de coordinación que aglutina a las organizaciones empresariales del sector privado, es decir, a las cámaras empresariales que forman parte del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, empresas y asociaciones del sector privado, especialmente del sector agro, a centrarse y a entidades de gobierno a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, así como otras organizaciones internacionales como es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esta red se formó bajo la visión de Cámara del Agro, que en el año 2012 hizo el lanzamiento de su política laboral que promueve el cumplimiento de la observancia de la legislación laboral en el sector, la cual tiene como uno de sus ejes estratégicos la generación de condiciones sociales para la eliminación del trabajo infantil, acorde a su visión de largo plazo, que es producir alimentos para el mundo, generando empleo digno y sostenible en Guatemala, y con la implementación en el año 2013 de su Manual de Buenas Prácticas Laborales, el cual contempla entre uno de sus principios la prohibición de trabajo infantil, los niños y las niñas a la escuela. La Red Empresarial para la Prevención de Trabajo Infantil tiene como objetivo promover la prevención y erradicación de trabajo infantil en Guatemala e implementar acciones que promuevan el cumplimiento de la ley, la promoción de una política de tolerancia cero al trabajo infantil y el monitoreo social para el fortalecimiento del sistema de educación primario y secundario en alianza con otras organizaciones. Es decir, que sus dos grandes ejes se concentran por un lado en las acciones de prevención y que promueven el cumplimiento de la legalidad laboral, prohíbe la contratación de mano de obra de trabajo infantil y por otro lado promueve que los niños y las niñas tengan derecho al acceso a una educación de calidad, es decir, docentes que estén capacitados y que los niños aprendan. Los retos que principalmente hemos encontrado es un alto grado de informalidad en el país y la ausencia de Estado en el interior del país, que esto se traduce en la falta de infraestructura, no solo para conectar, digamos, una infraestructura vial para conectar y brindar acceso a los distintos puntos del país, sino también en la infraestructura de los centros educativos. La pobreza, la falta de seguridad alimentaria, la falta de educación, así como la necesidad de sensibilizar sobre el tema, son retos que deben abordarse de forma integral en la temática de prevención de trabajo infantil. En el caso particular de este año, el COVID-19 ha venido a asumir al mundo en una crisis de un alcance y una escala sin precedentes. La pandemia y por consiguiente el impacto económico y del mercado laboral está teniendo un gran impacto en la vida y en los medios de vida de las personas. Las medidas de confinamiento, el cierre de escuelas, el cierre de empresas, el desempleo, la pérdida de seguridad en los hogares precisamente por esta pérdida de empleo y la falta de ingresos y la pérdida de medios de subsistencia en las comunidades, la falta del sistema de protección social son retos que han venido a agudizar la situación. Bajo estas circunstancias, los hogares pueden recurrir al trabajo infantil para hacer frente a la pérdida del empleo por la crisis sanitaria, en particular si los niños están fuera del sistema educativo. Los niños en particular, las niñas, además del riesgo de trabajo infantil, también pueden verse abrumados por un aumento de tareas domésticas, unas tareas que están pues invisibles ante la sociedad, pues es dentro de los hogares. Estos no solo son retos de este año, más bien son desafíos e impactos que el COVID-19 dejará en el país, que trasciende al 2020 y sus repercusiones se verán palpables en los siguientes años para el país. Consideramos oportuno que fijemos ejes prioritarios a abordar como la reapertura urgente, asegurar el aprendizaje en nuevos modelos, mantener el rol protector de las escuelas y los servicios, así como asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa. Es importante recalcar las recomendaciones de política pública alrededor del rol de la mejora de la calidad educativa, el acceso a la tecnología y la reducción de la brecha digital, así como también es vital evitar
es importante promover políticas que incentiven a la reactivación económica, la recuperación y la creación de empleos formales con cobertura social. El año 2021 es el año que marcará el año internacional para las Naciones Unidas para la erradicación del trabajo infantil. Esta será una oportunidad ideal para revitalizar los esfuerzos y alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y terminar así con todas las formas de trabajo infantil a la meta propuesta para el año 2025. Muchísimas gracias, Marlene. Vamos a pasar a una pregunta para Melanie Reimers, directora ejecutiva de Fundación Tigo. Desde la Fundación, Melanie, ¿cuál ha sido la importancia de la educación para los niños y adolescentes como grupo prioritario? Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que muy contentos por estar aquí, Verónica, en este panel tan importante. Gracias a Centrarse también por la invitación. Creo yo que lo que ya oímos de tu presentación, de lo que ha platicado Flor, de lo que ha platicado Marlene, realmente vemos que hay todavía un vacío muy, muy grande en el tema educativo en el país. Vemos que las oportunidades no son iguales para los niños que las niñas. Vemos que la cobertura en educación de los jóvenes aún tiene un gap muy, muy grande. Y nosotros, como ustedes saben, pues llevamos 10 años invirtiéndole a la educación. ¿Y por qué a la educación, Verónica? Porque creo yo que lo hemos hablado a lo largo de, pues de muchísimos años, se ha hablado ahorita en este panel, la educación forma a estos jóvenes, los define quiénes van a ser en el futuro y realmente están construyendo los cimientos de lo que ellos van a ser, no solo como personas, sino como nuestro país. Entonces, apostarle a la educación es realmente apostarle a nuestro país. Creemos que es sumamente importante no solo mejorar la calidad educativa, sino también ponerle las condiciones idóneas, que estén en un lugar de ambiente donde realmente los chicos se puedan desarrollar todas sus destrezas, puedan potenciar al máximo todas sus habilidades, realmente desde la parte física hasta la parte intelectual, la parte mental. Y una de las cosas que platicaban y lo veíamos en los indicadores, sobre todo en las chicas, en las niñas, realmente vemos que por el contexto en el que hemos vivido en los últimos años, realmente la oportunidad siempre se le da primero al niño o al hombre o al adolescente y luego, si se puede, se le da la oportunidad a las niñas. Y lo que hemos visto no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es que si tú le das la oportunidad a una niña, a un adolescente, realmente el efecto multiplicador es grandísimo, porque son muchas veces los factores de cambio adentro de una casa y de un hogar. Entonces, lo que hemos buscado y por qué nos hemos enfocado mucho en la educación, Verónica, no solamente para formar a estos futuros ciudadanos, estos futuros líderes, sino también por el tema de no solo el ODS 4, el tema de importancia de la educación o calidad para todos, sino el tema de equidad de género. Creo que debemos realmente ponerle a nuestras niñas y a nuestras adolescentes las condiciones óptimas para que puedan ir a la escuela, para que esos índices de violencia y de violencia intrafamiliar cada día sean menores en Guatemala. Realmente cuando tú educas a un país en general, realmente le estás invirtiendo al tema de economía, al tema de valores. Entonces sí, para nosotros ha sido muy, muy importante. Hemos visto muchas transformaciones a lo largo de estos 10 años apostándole a la educación. Ahí es donde queremos seguir invirtiéndole, no solo en infraestructura, sino un poquito lo que hablaban en tema de tecnología, reducir esa brecha digital que la tenemos muy, muy grande. En Guatemala nos dimos cuenta a raíz de esta pandemia, ¿verdad, Verónica? Que no tenemos contenido digitalizado, realmente poder llegar a esos niños y niñas y a estos adolescentes en esta crisis derivada del COVID, pues ha sido un vacío muy, muy grande. Lo decía hoy Marlene, este vacío no se va a llenar en el 2021. Realmente el gap probablemente se vaya cerrando día con día, pero aún existe. Entonces creo yo que si todos nos unimos como organizaciones, asociaciones, ONGs, si todos ponemos nuestro granito de arena, creo yo que los indicadores de país
pueden mejorar muchísimo y pues qué más que seguirle apostando a la educación que sin lugar a dudas es el factor de cambio. Gracias, Melanie. Excelentes comentarios. Yo creo que rescato el trabajar en conjunto, ¿verdad? Creo que es muy importante que distintas organizaciones puedan trabajar en alianzas o por lo menos con un objetivo común que sería en este caso el ODS 4, ¿verdad? Que nos menciona tanto la calidad educativa como la formación de los docentes, que creo que es un área muy importante también. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Cada uno va a tener 3 minutos para contestar. Flor de María, ¿cuáles son los grandes temas priorizados para los próximos años de gobierno? O sea, ¿qué han pensado en el gobierno en torno a los temas de bienestar social para la niñez y adolescencia? Gracias, Verónica. Pues desde la Secretaría de Bienestar Social, los ejes que tenemos prioritarios son evitar la migración de las niñas y niños que exponen su vida al irse a Estados Unidos de manera irregular y que pues después son retornados en ese trayecto, pues ellos corren muchos riesgos y pues muchas veces son utilizados, ¿verdad? Es la no migración. La prevención en temas de que no haya callejización y por lo tanto no sean cooptados por grupos criminales, grupos del crimen organizado, pandillas, y sobre todo en la reinserción. Desde la Subsecretaría de Reinserción nosotros tenemos 5 centros juveniles de privación de libertad de adolescentes de 13 años en adelante que han infringido la ley, pero por los contextos sociales tan difíciles a los que han sido expuestos y que tenemos jóvenes de 14, 15 años que hoy por hoy están sacando un sexto primaria. Entonces nosotros estamos apostando a un nuevo modelo de gestión juvenil para rescatar a esta juventud y evitar que ellos reincidan en un futuro. Porque si nosotros no apostamos hacia estos adolescentes que son un grupo vulnerable y no generamos oportunidades y no empoderamos a estas mujeres que tenemos hoy, que son adolescentes, en 10 años ellos van a ser posiblemente adultos ya, jóvenes adultos que van a estar reclutando niños para involucrarse a grupos antagónicos. Entonces, lejos de estigmatizarlos y criminalizar a estos adolescentes que han infringido la ley, tenemos que apostar porque si llevamos de la mano la prevención y la reinserción, podemos garantizar que como país vamos a dar pasos sólidos en mejoras. Y comparto, como decían mis colegas, totalmente de acuerdo, no solo el empoderamiento de nuestras mujeres, de las adolescentes, de las niñas, sino que también generar espacios de oportunidades y romper ya el que ellas solo son buenas para oficios domésticos, sino que también ellas son muy buenas para la ciencia, la tecnología. Nosotros estamos potenciando todo lo que es robótica en ellas, todo lo que es la tecnología, los centros que hoy actualmente tienen a los privados de libertad. Esperamos ya en un año volver los centros tecnológicos para que cuando ellos y ellas salgan ya tengan dentro de sus habilidades la ofimática, conocer todo lo que es de pronto programación y que ellos puedan generar nuevos espacios y así avanzar como Guatemala. Eso es lo que nosotros estamos trabajando y proyectando en los próximos años. Gracias, Flor de María. Muy interesante, ¿verdad? Yo creo que el tema de enfocar a las niñas y a las adolescentes hacia el área STEAM, hacia el área científica, es muy importante. Necesitamos más ingenieros y las mujeres también pueden participar y deben participar. Así que los felicitamos y esperamos que esos planes puedan concretarse. A Marlene, ¿cuál ha sido el mayor aporte que desde la Red de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil se ha logrado? Muchísimas gracias, Verónica. Pues desde la conformación de la red, las diversas entidades y pues las organizaciones que forman parte de la misma han asumido diversos compromisos para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Dentro de ellos, pues básicamente la observancia irrestricta de la ley y los convenios fundamentales relativos a la no contratación de menores, reafirmar nuestro compromiso que en los centros de trabajo no se emplean niños y niñas y se respeta el límite que establece la ley, promover también y desarrollar acciones de prevención y erradicación de trabajo infantil, divulgando la importancia de la asistencia y permanencia en la escuela primaria y secundaria a través de campañas de sensibilización y capacitación,
También promover políticas empresariales de prohibición de contratación de menores en las cadenas de proveedores, clientes y distribuidores, promover acciones y propuestas de política pública para mejorar la cobertura y calidad de la educación, impulsar también procesos de diálogo social. Como bien decías, esto no es una tarea de un solo sector, sino de todos que nos debemos de unir para contribuir a mejorar los indicadores de educación a nivel local y el impulso de políticas educativas. Sumarnos al esfuerzo del Ministerio de Educación y también de Empresarios por la Educación, contribuyendo al monitoreo social de las escuelas primarias en los departamentos con mayores índices de prevalencia de trabajo infantil, e identificar y compartir también experiencias de buenas prácticas de prevención del trabajo infantil. Así también exhortar a otras empresas y otras organizaciones a que se sumen también a estos esfuerzos de la red empresarial. Estos compromisos y acciones complementan los esfuerzos nacionales dirigidos a cumplir el objetivo 4 y el objetivo 8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y específicamente la meta 8.7 que propugna pues, la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas para el 2025. La red empresarial también constituye este espacio de diálogo y de coordinación de acciones que permite tener una participación activa en los espacios de diálogo tripartitos, tanto a nivel nacional como internacional. Para avanzar en esta prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, el país ya cuenta con una hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil. Este es un instrumento formulado en la Mesa Temática de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil de Guatemala y se enmarca en los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Guatemala y se alinea con las diferentes estrategias de desarrollo y políticas nacionales. Asimismo, bajo esta rectoría del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la hoja de ruta también define la programación para alcanzar esos resultados esperados respecto a la prevención y erradicación de trabajo infantil a nivel nacional. Esta intervención se estructura en 6 dimensiones, en donde el sector privado aporta activamente y en específico en la dimensión número 5 sobre la sensibilización y participación ciudadana a través de todos los programas y proyectos de los integrantes de la red empresarial, entre los que podemos mencionar algunos proyectos como proyectos educativos de la Asociación Nacional del Café, a través de su brazo social FUNCAFE, programas como el Coffee Kindergarten, que son programas educativos que atienden a niños de 4 a 6 años durante la época de cosecha de café, el Coffee Camp, que atiende a niños entre 7 y 13 años también durante la época de café, la Escuela Rural Activa, que es un modelo de escuela multigrado que funciona también en las fincas, la educación alternativa acelerada o el bachillerato en caficultura, entre otros. También podemos mencionar programas de la Asociación de Azucareros de Guatemala con programas como Mejores Familias, que promueve este cambio de comportamiento de las mujeres, el coaching pedagógico, que también promueve el cambio de comportamiento de docentes a través de la actualización técnica, y algunos otros programas con jóvenes como la Generación 1530, que también concientiza a esos jóvenes a la importancia de tener esta participación ciudadana y contar con un plan de vida. Así también puedo mencionar algunos otros programas, como también tiene Empresarios por la Educación, con este maestro 100 puntos, que tiene como objetivos pues honrar la labor de los maestros y los directores y reconocer también estas buenas prácticas en el aula y las escuelas, el monitoreo de los días de clase tan importantes y tener este tipo de esfuerzos en el sector privado, ¿verdad? Entre otros que podríamos también mencionar. Muchas gracias, Marley. Vamos a darle la palabra a Melanie Reimers, que nos va a compartir. Nos gustaría mucho conocer qué soluciones digitales se han generado para mejorar la calidad de vida de las comunidades guatemaltecas. Desde Fundación, ¿qué nos pueden compartir? Gracias, Verónica. Creo que el reto es muy grande. Hemos hecho muchos, ahorita les voy a contar muchos programas a raíz de la pandemia. Sin embargo, hay mucho todavía que se puede hacer. Derivado obviamente de cuando se da la crisis en marzo, nos damos cuenta que todos nuestros programas, aunque tuvieran el componente digital, requerían el componente presencial. Entonces dijimos, bueno, nos dimos a la tarea los primeros meses, Verónica, a digitalizar todos estos programas ya existentes. Y una de las cosas que hablaba Flor es el tema de empoderamiento de mujer. Nosotros venimos en un programa, trabajando un programa de la mano de Shiva, y hemos capacitado más de 40,000 mujeres en tema de empoderamiento
de la mujer a través de la tecnología, pero cuando empezó la pandemia realmente dijimos, bueno, lo tenemos que hacer 100% digital para que todas estas chicas y adolescentes puedan trabajarlo desde su casa. Entonces, el primer programa que migramos, como te digo, de presencial a tema virtual fue el tema de Conectadas. Las capacitaciones serían 100% virtuales. Este es un programa que busca empoderar a la chica y adolescente en temas desde lo que es el Internet, cómo se utilizan las diferentes plataformas, cómo pueden generar un empleo, digamos, a través de Canva, cómo crear, cómo hacer de los máximos recursos Facebook. Pero cuando empezó la pandemia también nos dimos cuenta que había muchas herramientas que aún no cubríamos, como por ejemplo un Zoom. Éramos muy pocos, y te digo, incluyéndome a mí, nunca habíamos usado Zoom, realmente. Zoom, entonces empezamos a robustecer el programa, lo migramos a digital y empezamos a robustecer el programa para lo que se necesitaba en ese momento. Entonces el currículum, digamos que se amplió, empezamos a incluir Google Handouts, Zoom, Google Meets, realmente las herramientas que han hecho posible el trabajar y el poder seguir nuestra vida rutinaria solo que a través de la tecnología. Así creamos el primer, digamos, digitalizamos el primer programa Conectadas y realmente la aceptación fue muy buena. Tuvimos presencia de mujeres y adolescentes, incluso te puedo decir yo que ya mujeres adultas, ¿verdad? Empapándose en el tema de tecnología, así estuvimos haciendo estas modalidades a lo largo de estos meses y realmente la aceptación fue muy, muy buena. Luego dijimos, bueno, adicional al tema Conectadas, tenemos que trasladarle todo ese conocimiento a los maestros, porque los maestros tampoco estaban preparados para realmente dar las clases en línea. Entonces se creó un programa que venía ya de regional que se llama Maestros Conectados. Realmente es un programa donde le enseña temas de neurociencia, pedagogía a través de las plataformas digitales, un poquito de inteligencia emocional, porque también hemos visto que dar clases y recibir clases en forma 100% virtual muchas veces pues no es tan fácil y es un poco frustrante, la atención no es la misma. Entonces se creó el programa muy completo, como eso te digo, a la transversal, y se inscribieron 20,000 personas. Realmente fueron, no sabemos si son el 100% maestros, pero el programa va dirigido a padres, educadores y maestros. Tuvimos 20,000 personas, ahorita ya fue la graduación, fueron 14,000 personas, pero realmente si tú ves el número de participantes es muy alto porque le dedicaban 2 horas diarias, muchas veces incluso fines de semana. Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que el compromiso de los maestros y de los educadores está. Simplemente hay que seguir fortaleciéndolos, hay que seguir capacitándolos, sobre todo en los temas digitales. No esperábamos unos resultados tan buenos, pero la verdad es que el programa es muy completo. Así que para los que estén viendo este foro, en enero arrancamos otra vez con Maestros Conectados 2021. Obviamente estamos haciendo unas modalidades para que sean menos cargados, ¿verdad, Verónica? Y que sea como a lo largo de todo el año, porque sí es bastante tiempo lo que se les dedica, pero es algo sumamente necesario. Y de ahí, aparte de estos dos programas que, digamos, Conectadas se vuelve digital, nace Maestros Conectados, nace el tercer programa digital que se llama Dale Clic al Aprendizaje, donde englobamos muchos de los programas ya existentes. Metemos cápsulas informativas, son más de 25 videos educativos que se subían semanalmente a nuestros canales de YouTube y son videos educativos donde se grabaron en esta época de pandemia, obviamente en diferentes temas. Ahí incluimos también enseñanza tecnológica. Este programa lo que busca, Verónica, es empoderar de una forma responsable a todos nuestros usuarios, porque sabemos que la tecnología te abre un sinfín de oportunidades, pero también tiene algunos retos y tienes que saber cómo manejar esos retos, como por ejemplo los temas de ciberseguridad, los temas de tener ciertos filtros para proteger a nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Todo el tema de cyberbullying, o sea, mucha terminología. Entonces, este programa, eso es lo que busca, Verónica.
se hizo, estas capacitaciones eran presenciales, pasamos, como te digo, al formato virtual a través de estos videos educativos, y lo que hacíamos era semana a semana subir todo el contenido de nuestras redes para que cada quien pudiera ver los videos a su paso, a su ritmo, conforme ellos querían. Y la verdad es que hemos tenido muchísimas vistas, hemos tenido muchas vistas, y lo bonito es que también no solo se lo das para Guatemala. Si un usuario se quiere meter a nuestro canal de YouTube de otros países y ver el contenido muy completo, pues hace uso de estos videos. Realmente pusimos el tema de enseñanza tecnológica, los videos también, hicimos videos de Shiva, aparte de las capacitaciones presenciales, también hicimos videos para que el que no pudo inscribirse en las capacitaciones virtuales pueda regresar a la plataforma y poder correr esos videos. Y también los videos de maestros conectados también los grabamos y los subimos a esta plataforma. Y el cuarto, digamos, la cuarta pata era nosotros, todas las escuelas ABC digitales, todos los laboratorios de computación que están en nuestras escuelas vienen con contenido precargado. Es un contenido con más de 130 juegos educativos, y lo bonito, Verónica, es que hace 2 años nos dimos a la tarea de segmentar estos juegos de acuerdo al CNB. Entonces un maestro llegaba y decía, bueno, estoy en primer grado, ok, a mí estos son los juegos que me competen o que yo puedo trasladarle a estos adolescentes. Lo que hicimos fue subirlo en la nube, y los padres ahora tienen la opción de, si obviamente la computadora y la memoria y todo lo permiten, pueden descargar todos estos juegos educativos en sus computadoras. Y el video lo que hace es que te va guiando paso a paso cómo entrar al sitio y cómo descargar todo este contenido en sus computadoras, para que después los padres de familia, los educadores o quien esté en casa pueda hacer uso de esos juegos con los chicos. Y realmente, como te digo, hemos hecho mucho, todavía hay muchísimo por hacer. Creo que el tema de tecnología tiene un gap muy, muy grande aún. Sin embargo, pues a los pasos de los meses hemos ido sumándole a nuestros programas, pero sí, sobre todo derivado de esta crisis y de la pandemia, sí vemos que el tema digital cada día se vuelve más crucial e importante para darle acceso a la educación a todos estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Un gran aporte, no cabe duda que la pandemia nos ha hecho progresar, ¿verdad? Entre todo hemos sido creativos y se han implementado nuevas soluciones digitales, herramientas. Hace falta mucho por recorrer, pero sí hemos avanzado. Esa sería mi conclusión. Gracias a todos por su participación. Ha sido muy enriquecedor conocer lo que hacen sus instituciones. Muchas gracias a todas las participantes en este panel. Nuevamente le damos pues las gracias a Flor de María Dolores, la subsecretaria de Bienestar Social, a Marlene Mazariegos, coordinadora de la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemala, y a Melanie Reimers, quien es directora ejecutiva de la Fundación TIG. También darle las gracias a nuestra moderadora Verónica Esproz de Empresarios por la Educación. Procederemos al cierre. Como ustedes vieron, fue una sesión bastante importante, de bastante interés en los temas que se llegaron a tener, los puntos que se llegaron a tocar, sobre todo ver esa vulneración que tenemos hacia estos grupos de los niños y adolescentes, el entender también que los temas culturales que tenemos en nuestro país son un poco complejos y que dan margen a que estos derechos se vulneren, ¿verdad? Y pues vemos también todos los esfuerzos que se han generado desde las diferentes perspectivas, desde lo empresarial, desde el Estado, ¿verdad? A cómo aportar, y vemos un eje transversal que es la educación, que es de suma importancia el poder enseñarles a estos grupos de los niños y adolescentes y que puedan seguir su educación, ¿verdad? Como nombraban,
hay muchas desavenencias, hay muchos riesgos, existen grupos que desestabilizan a los niños y adolescentes y que no se vale, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros es un sistema educativo robustecido, ¿sí? En el que pueda brindar y asegurar la educación para todos en los diferentes niveles y que esta deserción pues no exista, ¿verdad? O sea, mínima. Vemos también los indicadores que hay en tema de matemática y lectura, que pues también vemos en que si deseamos ser un país industrial, pues tenemos que apostarle más a estos temas para que se pueda generar este conocimiento, ¿verdad? Y así pues también tener profesionales de otra índole y que al paso del colegio a la universidad, pues esto sea en pro, ¿verdad? De la educación. No se olviden de seguir nuestras redes, de poder ingresar siempre a nuestra página de centrarse.org, también a la página del foro donde va a estar cargada de todas las presentaciones, todas las agendas. Por favor, aún quedan unas sesiones, ¿verdad? Que vamos a estar dándole seguimiento y pues toda la interacción que ustedes puedan tener a través de las redes sociales. Agradecemos su presencia y los esperamos ver pronto. Que tengan una feliz tarde.